pues en niños sí se dan los pacientes infartados, que prácticamente no los vemos, pero ustedes los ven más en los adultos, ven más complicaciones de otro tipo, pero ¿por qué no irnos hacia atrás? La cuestión de la prevención, y con esto aprendamos todos qué es lo que tenemos que hacer para nuestra vida diaria. Muchas gracias, doctor. Platicábamos ahorita sobre el tema de lo que es el efecto termogénico de los alimentos. Sin embargo, hice unos pequeños cambios a la hora de presentarlo ante ustedes, porque quiero presentarles tres características, tres que en Climeva nosotros vemos constantemente, que nos han permitido aumentar el éxito en nuestros pacientes cuando se trata de iniciar un tratamiento de obesidad y sobrepeso. Ahora, yo digo aquí algo bien importante: aumenta el éxito, pero a pesar de que ha aumentado un poco el éxito, las cifras de deserción de los pacientes con obesidad, cifras, de abandono de consultas es muchísima. Por eso nosotros debemos que empezar a innovar, debemos que cambiar nuestra mentalidad de cómo debemos de tratar a nuestros pacientes, meterlos bajo un sistema donde se sientan entre presionados y no se sientan presionados para que puedan terminar un programa y puedan tener mejores resultados. Ahora, fíjense muy bien, mis queridos doctores, hay dos fechas a lo largo de la historia que a mí me han impresionado y que me pongo a meditar en ellas, y una de las fechas es más o menos por la época de los 40s, cuando ustedes saben perfectamente que en el escenario mundial estaba la Segunda Guerra Mundial, y ahí se levanta un genetista, James Neal, ¿verdad?, que fue el que empezó a detectar, analizar o incluso hasta sospechar qué impacto tenían los pacientes, sobre todo las mujeres, que estaban sometidos a una mala nutrición y que tenía una repercusión en la adolescencia de sus hijos. Ustedes saben sobre la activación del gen ahorrador. Y bueno, es algo muy importante, doctores, porque en aquellos entonces la desnutrición intrauterina generaba un cambio metabólico en las mujeres embarazadas, pero también genera un cambio metabólico en los bebés desde el vientre de la madre. Entonces es algo muy importante que el ambiente, el entorno impacta en el metabolismo y en los genes, sí. Posteriormente, en los años 40, ya hablando aquí de nuestro México, surge un cambio, o sufrimos un cambio, porque antes de los 80s, era México un país absolutamente de desnutrición. Los niños estaban desnutridos, tasas muy altas de desnutrición. Pero algo pasó en los 80s que inmediatamente estos pacientes pasaron de ser desnutridos a ahora ser pacientes obesos. Y estamos hablando que son obesos desde niños. ¿Qué fue lo que pasó? Principalmente dos cosas. La transición alimentaria. ¿Qué quiere decir eso? Que empezamos a dejar de consumir alimentos altamente nutritivos por comenzar a incorporar alimentos altamente energéticos. Ese fue el primer factor en los 80s que hizo que México cambiara su historia para toda la vida. Y el segundo factor fue la transculturalización. Ahí me parezco a Peña Nieto, ¿verdad? Pero bueno, ahí fueron movimientos de todo lo que es la tasa de migración, que normalmente permitió aprender otro tipo de alimentación en otros países que no era buena. Entonces, cuando se unen esas dos situaciones, trae como problema, hoy en día México es el país número 1 en obesidad en todo el mundo. Y fíjense muy bien, doctores, algo que a mí me duele, porque de México duele la situación. En el 2008 había 1.400 millones de obesos en todo el mundo. Y hoy en día, 5 años después, o 7 años después, en el 2015, hoy en día hay 1.900 millones de pacientes obesos en todo el mundo, doctores. Y algo muy alarmante es de que se han levantado muchos programas de salud, se han levantado clínicas, se han levantado hospitales, se han levantado organismos internacionales para tratar el problema de la obesidad, y nunca vemos que la tasa o las estadísticas de mejora en la salud vayan hacia abajo. Al contrario, siempre todas las predicciones son: y para el 2030 aumentará, y para el 2040 aumentará. Entonces, ¿qué quiere decir? Que algo estamos haciendo mal nosotros, algo está pasando. Ya vimos que tenemos un antecedente de los 40, que ya vimos que la obesidad es un problema con un impacto genético y metabólico. Hoy, hace 40 años, 30 años, vimos el antecedente epidemiológico, ¿sí?
Pero ahora, ¿qué hace falta? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros ver o hacer para generar un cambio? Considero que está en nuestro pensamiento, doctores. Todos los médicos que nos dedicamos al tratamiento de la obesidad y sobrepeso, necesitamos revolucionar, necesitamos innovar y cambiar hasta cierto punto todas las normativas para que en los próximos 10 años México en esta década pueda generar un cambio. Entonces, considero que la etapa en la que estamos ahorita es una etapa en donde uno de ustedes, uno de nosotros nos tenemos que levantar para generar un cambio y poder generar un impacto en la historia. La siguiente, de favor. Fíjense muy bien lo que dice la definición de la OMS sobre el gasto energético total, doctores. Dice, es el nivel de energía necesario para mantener el equilibrio entre el consumo y el gasto energético, cuando el individuo presenta un peso adecuado, una composición corporal y una actividad física compatibles con un buen estado de salud. Hasta aquí la definición de la OMS no incluye a pacientes con problemas de obesidad y ni siquiera pacientes con problemas de sobrepeso. Y fíjense muy bien, debiéndose hacer ajustes para los individuos con diferentes estados fisiológicos, como el crecimiento, la gestación, lactancia y el envejecimiento. Aquí hay algo muy importante porque la OMS en esta definición, que está dividida en situaciones clínicamente saludables y en situaciones que han sido modificadas por cuestiones biológicas, no involucra un estado metabólicamente alterado por la obesidad. Ahora yo les pregunto, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos en la consulta, sobre todo consulta privada, consulta externa? ¿Qué pasa cuando nuestros pacientes, ante todas las normas oficiales mexicanas para el tratamiento de enfermedades metabólicas, y qué pasa cuando todas las guías internacionales nos fallan? Y no es que sean malas, simplemente llega un punto que hay pacientes que ya no ninguna guía, ningún cambio en el sodio, ningún cambio en los requerimientos calóricos ya les funciona. Ahora, hoy en día, en el 2015, doctores, hoy tenemos muchos pacientes que dicen, doctor, no como y engordo, como poquito y engordo un montón. Doctor, llevo haciendo ejercicio 6 meses y no veo que haya un cambio importante en mi cuerpo. Entonces, quiere decir que hoy tenemos que renovar nuestro pensamiento, doctores, ante el tratamiento del efecto de los alimentos en nuestro cuerpo, que considero que ahí está el verdadero problema de la obesidad. La siguiente, de favor. Ahora, algo bien importante, doctores, es de que el gasto energético total tiende a disminuir por 3 cosas básicamente. La primera, por una disminución en el ejercicio o actividad física. Número 2, por una tasa en el metabolismo basal. Esto lo vemos principalmente en los pacientes con hipotiroidismo, que cuando el paciente tiene un diagnóstico de hipotiroidismo, su metabolismo basal baja hasta un 40%. ¿Es importante el metabolismo basal? Claro, por supuesto, pero ahorita vamos a empezar a quitar como que vamos a empezar a comentar ciertas cosas que quiero que se lleven ustedes en su mente, que sirvan para renovar nuestro pensamiento hacia el tratamiento del paciente obeso. Y la tercera causa, que para mí es sumamente importante, doctores, es cuando la termogénesis se hace lenta, cuando ya no trabaja a nivel mitocondrial, a nivel intracelular el cuerpo, ¿verdad? Ahí es cuando genera un verdadero problema. Nosotros sabemos que para medir la tasa metabólica basal tenemos instrumentos, tenemos equipos. Para medir la actividad física también tenemos equipos, tenemos tecnología. Pero en verdad, a mí me gustaría tener en la clínica donde estamos una tecnología, un equipo donde pudieran medir la cantidad de termogenicidad, no metabolismo basal, sino la termogenicidad, lo que sucede a nivel mitocondrial, para yo saber qué alimentos hacen bajar más rápido o de manera más efectiva que otros. Desafortunadamente, salvo que aquí ya lo tengan, desafortunadamente no lo tenemos de un fácil acceso. Entonces, fíjense muy bien, doctores, algo muy importante es de que normalmente nos hemos enfrascado en 2 objetivos principales. La reducción calórica, cuando un paciente va a un tratamiento nutricional, inmediatamente piensa en restricción calórica. Y número 2, en restringir o disminuir las cantidades de los alimentos. Aquí juega un papel muy controversial, doctores, porque normalmente ese tipo de estrategias
aplicadas ya en un metabolismo, ya aplicados en la guerra con el paciente, normalmente tienden a fracasar cuando el paciente pierde un 10% de su peso en grasa. Llega un punto que el paciente pierde 10% y ¡pum!, se bloquea. Entonces aquí hay algo muy importante, porque al disminuir la energía o el gasto, o la energía por la cuestión alimentaria, el gasto energético también disminuye, lo que va a repercutir en una disminución en la quema de grasa de nuestros pacientes. Ahora, a mí me ha tocado por experiencia que han pasado pacientes que llegan de hace un año con dieta, 6 meses con dieta, con restricción calórica. Son pacientes sumamente disciplinados, pacientes que hacen muy buena cantidad de ejercicio y no bajan de peso, doctores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esos pacientes que representan un 10-20% de nuestra consulta y que han sido multitratados, han sido o han tomado muchos medicamentos? ¿Qué debemos de hacer? El problema, cuando son disciplinados los pacientes, creo que a veces no está en ellos, sino el problema está en el objetivo que nosotros debemos que buscar en cada uno de nuestros pacientes. Ahora, tenemos 3 formas de acelerar nuestro metabolismo. Número 1, a través de la dieta. Ojo, doctores, no todos los alimentos aceleran el metabolismo como quisiéramos, a tal grado de que hagan bajar de peso. Hay alimentos que son altamente saludables, muy buenos para la nutrición, pero que termogénicamente no nos sirven para cuando mi paciente está bloqueado, acelerarlo, arrancarlo, empujarlo. Y hay alimentos que son altamente nutritivos y que en verdad sí nos ayudan a acelerar ese proceso de estancamiento. El ejercicio, doctores, es también algo controversial. En experiencia, yo no recomiendo todo tipo de ejercicio, honestamente, y espero que no sea, decir algo directo. Yo nunca he visto un paciente que pierda peso por el zumba, por el spinning, por los aeróbics. Son buenos para mantener un estado saludable, eso sí, pero para generar una quema de grasa en pacientes que definitivamente no están bajando, no me ayudan. Sobre todo en este tipo de situaciones, el ejercicio donde hay peso es ahí donde más me ayuda en estas situaciones. Y bueno, los medicamentos, doctores, es una tercera opción de tratamientos. Yo he visto a lo largo de mi trayectoria en esta área que muchos médicos, muchos nutriólogos le tenemos miedo a los medicamentos. No va a ser el motivo de la plática, pero llega un punto que son sumamente importantes el uso de los medicamentos cuando se indican bien en pacientes completamente indicados. Pero bueno, ese es un tema que no se abordará en este momento. La siguiente, de favor. Ahora, fíjense muy bien, doctores, seguramente ustedes han visto ya este esquema donde nos habla sobre el gasto energético total. Aquí principalmente ustedes saben que la tasa metabólica basal juega un papel muy importante de un 60 a un 70% del consumo diario. Es una cantidad muy importante. ¿Se acuerdan que les comenté que los pacientes con hipotiroidismo disminuye la tasa de metabolismo basal hasta un 40%? Pero aquí quiero que pongamos mucha atención, doctores. Si yo pusiera aquí 20 personas, por ejemplo, hombres que tengan el mismo peso, unos 70 kilos aproximadamente, misma talla, misma composición corporal, misma situación de actividad física, se van a dar cuenta que hay una variabilidad impresionante entre esos pacientes. ¿Qué quiere decir? Que a la hora que yo le saque su gasto energético basal, pueden salir esos 20 entre 1.600 calorías a 2.200 kilocalorías de su requerimiento basal. Ahora, hay una variabilidad aproximadamente de 600 kilocalorías, pero si a estas 20 personas yo pongo otros 20 pacientes pero con obesidad, hay algo muy importante, doctores, que su requerimiento calórico no va a variar mucho. Y ustedes hagan los cálculos, si un paciente obeso va a tener 20, 30 kilos de más, va a necesitar más energía, estoy de acuerdo, pero su requerimiento no va a ser muy distinto a la de los pacientes delgados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el problema, ¿creen que ustedes esté aquí? Probablemente no, influye mucho, pero el problema no está en la tasa de metabolismo, en el gasto basal de nuestro cuerpo. Ahora, tenemos este grupo que representa la actividad física.
Cuando hacemos nosotros el cálculo calórico, ustedes saben que la actividad física en la dieta representa el 10% cuando el paciente no hace ejercicio. Pero cuando el paciente hace mucho ejercicio y tiene mucha actividad física, puede aumentar hasta un 50% del requerimiento energético que le tenemos que incorporar a su dieta. Sin embargo, doctores, en este cuadro azul tenemos el cuadro más pequeño, el porcentaje más pequeño a la hora de calcular los requerimientos calóricos y puedo asegurar que es el que menos se ha estudiado y el que menos se ha considerado para la hora del tratamiento de la obesidad. Fíjense muy bien, cuando nosotros hacemos un cálculo energético, le damos un gran porcentaje al gasto energético basal, otro gran porcentaje al gasto por ejercicio físico, pero al efecto térmico solo le damos un 10% de las calorías de la dieta. Ahora, pero se nos ha olvidado, doctores, que hay un componente modificable en el gasto por efecto térmico que equivale a un 25 a 35%. Ese 25 a 35% que no lo ponemos en la dieta, doctores, es lo que a veces nos hace llegar al punto en donde nuestras dietas ya no tienen ningún efecto. Ahora, fíjense muy bien, este efecto térmico es el que más se daña, es el más afectado a la hora de que cuando tenemos un paciente con resistencia a la insulina. ¿Por qué? Sabemos que nuestras dietas, las dietas que se distribuyen en los hospitales, en las clínicas, tienen hasta un 50% de carbohidratos, un 30% de lípidos y un 20% de proteínas. Imagínense un paciente con resistencia a la insulina, llámese diabético, llámese obeso, lo que sea. Y se imaginan que la dieta que le demos sea más de carbohidratos que de otros componentes de la dieta, están de acuerdo que no va a tener un gran éxito porque la glucosa no se va a incorporar a las células. Entonces eso va a traer como consecuencia que nuestro paciente, por el cambio brusco de la dieta, va a bajar al 10% de su pérdida de peso, se va a bloquear. Entonces vemos que aquí el problema está en el efecto térmico de los alimentos y no tanto en el metabolismo basal y no tanto en la actividad física. Como les repito, hay pacientes que llevan haciendo mucho ejercicio y nunca bajan de peso. Entonces vemos que el problema está más enfocado en el efecto térmico de los alimentos. La siguiente, de favor. Ahora, fíjense muy bien a qué me refiero con la incorporación de empezar a analizar el efecto térmico de los alimentos. Cuando ustedes lean artículos sobre el impacto de los alimentos en el metabolismo, se van a dar cuenta que el que genera más termogénesis, según la literatura, son los hidratos de carbono junto con las proteínas. Sin embargo, eso en el paciente obeso es bueno, sí, claro, pero más que nada hace referencia al tiempo que están los hidratos de carbono y a la dificultad que tiene para procesarse. Y eso genera un mayor gasto energético y por lo tanto genera una mayor demanda de consumo. Sin embargo, les voy a pedir que veamos esta otra vista a nivel de lo que sucede a nivel de la mitocondria. Voy a poner como ejemplo, doctores, el ácido palmítico. Sabemos que el ácido palmítico es el ácido graso saturado que en el 60% de los alimentos que consumimos, que no se puede quitar la grasa, pero los consumimos en un 60%. Sí debemos de tener mucho cuidado con él porque representa un riesgo para los pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, como es el más común, es el que por cuestiones didácticas es el más fácil de explicar, lo vamos a tomar el día de hoy. Fíjense muy bien, el ácido palmítico tiene 16 moléculas de carbono. En estas 16 moléculas de carbono va a pasar por 7 procesos oxidativos. Estos procesos oxidativos son 4 reacciones bioquímicas que van a permitir que 2 moléculas de carbono, que son los acetilcoenzima A, se desprendan de la estructura primaria y formen un acetilcoenzima A. Durante todo el proceso de la oxidación de los ácidos grasos, sobre todo en el ácido palmítico, doctores, va a sufrir 7 vueltas de beta oxidación reductiva. Se van a formar 8 moléculas de acetilcoenzima A, que esto nos va a dar una impresionante energía metabólica para la hora cuando nuestros pacientes se bloquean o dejan de bajar de peso. La siguiente, de favor.
Yo sé que aquí, bueno, todos ustedes ya saben todo este proceso de metabolismo intermedio, pero quiero explicarlo otra vez. Miren, aquí está la molécula del ácido palmítico, una molécula de 16 carbonos, que prácticamente en cada proceso oxidativo, no se alcanza a ver muy bien la imagen, pero en cada proceso oxidativo se elimina un par de moléculas de carbono a partir del extremo carboxilo. Esto va a traer como consecuencia que esta molécula de 16 carbonos se convierta en una molécula de 14 o un ácido graso que se llama miristato, 14 moléculas de carbono. Nuevamente va a pasar por un proceso de oxidación y va a liberar otras dos moléculas de carbono, doctores, y ahora va a producirse una molécula de 12 moléculas de carbono que prácticamente se va a llamar esta molécula lauroil. Todo esto se va repitiendo, doctores, a manera de que se van oxidando 7 vueltas el ácido palmítico. La siguiente, de favor. En estas vueltas, fíjense muy bien, se van a ir produciendo moléculas altamente energetizables. Ahorita vamos a platicar de ellos. Pero si nosotros platicamos sobre todo el proceso de lo que es la oxidación del ácido graso palmítico, doctores, se va a llevar en 3 etapas. La primera etapa es una etapa oxidativa. La segunda etapa es cuando estos acetiles coenzima A, estos 8 acetiles coenzima A que les platiqué en la diapositiva anterior, entran al ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs. Yo me acuerdo en la universidad que decíamos, pues ¿cuándo va a servirnos el ácido cítrico, el ciclo de Krebs? Honestamente hoy en día es lo que creo yo nos ha dado éxito en Climeva, el poder comprender, no saberlo al 100%, pero sí comprender lo que es el ciclo del Krebs, pero en el paciente metabólico. Ahora, fíjense muy bien. En estas fórmulas estequiométricas, doctores, aquí vamos a ver prácticamente que esta es la ecuación base del ácido graso palmitoil. Sin embargo, en cada proceso oxidativo, doctores, en cada vuelta, ¿se acuerdan que les hablaba de 7 vueltas? Se van a formar 7 FADH2, 7, y también se van a formar 7 NADH. Esto es muy importante porque cada NADH, doctores, va a formar prácticamente 2 ATPs y el NADH va a formar 3 ATPs. Ahora, si ustedes se dan cuenta, por cada vuelta se forma un FADH y un NADH. El NADH2, les vuelvo a repetir, forma 2 ATPs y el NADH forma 3 ATPs. Quiere decir que por vuelta van a producirse 5 ATPs. Pero si este ácido palmítico sufre 7 vueltas, entonces en un proceso de beta oxidación se van a formar 35 ATPs en este proceso de beta oxidación aquí. Ahora, se va a formar lo que es 8 acetilcoenzimas A, doctores, que estos van a ser muy importantes porque van a ser el punto donde muchas vías metabólicas van a confluir. Y esto es muy importante porque aquí la que confluye es principalmente la glucólisis. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un paciente con resistencia a la insulina y la glucosa no la aprovecha bien por 2 razones? Una, porque no se puede incorporar la glucosa de manera intracelular, y 2, porque las vías de señalización a nivel del receptor no están al tiro. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la célula a nivel citoplasmático para la obtención de glucosa a partir de ATP, a partir de la glucólisis, va a estar mal, el funcionamiento va a estar mal. Ahora, yo les hago una pregunta para que ustedes la mediten. ¿De qué está hecha las bases de los pacientes? ¿Cómo está distribuida la dieta en los pacientes obesos? Ustedes dirán 50, 30, 20. Se le da un gran peso a los carbohidratos sabiendo que a nivel celular prácticamente no tienen un impacto real. Pudieran tenerlo, ¿verdad? Pero no real. Doctor, pero ocupamos hidratos de carbono complejos y de bajo índice glucémico. Bueno, aquí valdría la pena regresarnos o irnos a un tamaño de nanorobots, ¿verdad? Para ver qué opina el adipocito, si lo poquito que le damos pueda generar una inhibición de la quema de grasa. Entonces aquí es muy importante, doctores, que en un paciente con resistencia a la insulina, la glucólisis no está bien. Llega un punto, doctores, que tenemos que utilizar otras vías metabólicas para una corrección un poco más rápida, un poquito más efectiva de nuestros pacientes. Ahora,
Una vez que la acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs, va a sufrir varias transformaciones enzimáticas por todas las enzimas que oscilan alrededor del ciclo de Krebs. Y fíjense muy bien, todas estas reacciones van a producir más NADH y FADH en grandes cantidades que nos van a dar como consecuencia una producción de 96 ATPs a nivel del ciclo de Krebs. Ahora, sumen los 35 que se forman en la primera fase, más los 96 que se forman aquí en el ciclo de Krebs, nos van a dar 131 ATPs totales. Compárelo con el rendimiento energético que sucede con la glucólisis. Sabemos que la glucólisis está en dos etapas o se produce en dos fases. La primera fase, la glucólisis consume energía para que se lleve a cabo. Y en la segunda fase, ahí es cuando ya se producen 2 moléculas de ATP por 2 moléculas de NADH. Entonces quiere decir que se están produciendo aproximadamente entre 6 a 8 ATPs por solamente una molécula de glucosa. Aquí por una molécula o un ácido graso de palmítico se están produciendo 131 ATPs. Ahora, 131 menos 2, porque se utilizan 2 para echar a andar toda esta vía metabólica. Entonces, si ustedes comparan, doctores, el impacto que tiene el cambiar las dietas, el dejar un poquito esas dietas tradicionales, que lo único que nos han hecho es aplazar las cifras de mortandad de los pacientes con obesidad, valdría la pena echarle un ojito a la termogénesis, pero a nivel mitocondrial. Todo esto es, ustedes saben perfectamente que vienen los libros. Sería fabuloso que yo tuviera en un aparato en mi consultorio, en los consultorios de ustedes, un aparato que midiera el rendimiento energético efectivo de cada paciente para saber qué alimentos le van a acelerar la termogénesis, ¿sí? Por eso yo les comentaba al inicio, doctores, el problema de la obesidad y de lo que casi muchas veces no se habla está en el efecto térmico de los alimentos. Por eso hoy en día gente que come poquito no baja de peso. El siguiente comentario, por ejemplo, que voy a dar, espero no genere polémica a la mala, pero he atendido muchos pacientes vegetarianos que a la hora de subirlo a las básculas de bioimpedancia nunca queman grasa. Son gente delgada, pero algo característico que he visto en ellos son los triglicéridos altos. Y ese es el objetivo por el cual acuden a nosotros. Y cuando los sometemos a un plan nutricional, ¡pum!, no bajan sus niveles de grasa y no bajan tampoco los triglicéridos. ¿Será que nuestra dieta está mal? ¿Será que su alimentación está mal? No, no hay nada de malo en comer vegetales, no hay nada no hay nada de malo en comer frutas. Sin embargo, el que se enfermó ya fue el metabolismo. ¿Qué hay que hacer? Pues tenemos que echarlo a andar. Es aquí donde yo les digo, a veces ni el ejercicio nos ayuda a los pacientes de difícil pérdida de peso. No sé si hasta aquí hay alguna duda que quieran comentar al respecto, o al final, bueno, yo creo que a lo mejor al final damos ese espacio. La siguiente, de favor. Ahora, aquí hay algo bien importante, doctores, que cuando yo estudié, la verdad esta imagen yo la conservo desde la universidad. Si ustedes se dan cuenta no es de muy buena calidad, pero la conservo y la atesoro, y hoy es la primera vez que me permito, bueno, la tomé para dar la plática, pero me da mucho gusto el haber encontrado esta imagen porque desde aquí cambió mi perspectiva de la nutrición. Fíjense muy bien, cuando estamos en un estado de ayuno, doctores, el metabolismo cambia, las hormonas cambian. Sin embargo, en el ayuno, ustedes saben que se elevan las hormonas contrarreguladoras de la insulina, principalmente el cortisol y el glucagón. Unos lo pronuncian glucagón, en los libros, según los libros, es glucagón, ¿no? Entonces, bueno, al final de cuentas se elevan estas dos sustancias que van a modificar la obtención de energía de nuestro cuerpo. Fíjense muy bien, doctores, cuando estamos en una etapa de ayuno, van a existir ciertos aminoácidos que son aminoácidos glucogénicos. Esto quiero que les quede bien claro. Estos aminoácidos van a entrar al hígado, a entrar al proceso de la gluconeogénesis y producción de hidratos de carbono, ¿sí? Ahora fíjense muy bien, esta misma etapa de ayuno
al activarse el glucagón, se va a activar la lipasa que se encuentra dentro en los adipocitos y va a permitir que tanto el glicerol como los ácidos grasos se dividan, que dividan a los triglicéridos. Y fíjense muy bien, el glicerol va a entrar nuevamente a un proceso gluconeogénico y va a traer como consecuencia más elevación de hidratos de carbono a partir de otros sustratos. Quiere decir que en el ayuno el paciente puede tener una muy buena supervivencia si dejara de comer algunos días. Ahora, esa es la primera propuesta. La segunda propuesta, doctores, imagínense que este es el adipocito. Imagínense que tengamos un paciente con 20 kilos de grasa extra, de esos que sobran y se ven mal. Ahora imagínense, hay pacientes que se someten en ayuno por X y Y razón, principalmente cuestiones religiosas, y lo primero que dicen es que me falta el azúcar, me falta como que ese dulcecito de la mañana. No, es difícil que el paciente se le baje el azúcar, pero de manera tan drástica como nos los cuentan, cuando el paciente tiene 20 kilos de grasa. Por cada kilo de grasa que nuestro paciente o nosotros tenemos, almacenamos, doctores, 9,000 kilocalorías. Si multiplicamos esas 9,000 calorías por 20 kilos, ese paciente tiene 180,000 kilocalorías disponibles para que no sufra ese, ay, es que me hace falta el cafecito de la mañana y el chocolatito. No. Lo único que pasa aquí es de que no es lo mismo obtener energía de lo que ingerimos. Ay, se me bajó la glucosa, voy por un chocolate. Y a las 2 horas un pancito. Y a las 4 horas otra galletita. Es una energía rápida, que se va rápido. Pero cuando el paciente espera que los ácidos grasos salgan, esa energía que proviene de su tejido adiposo se vuelve mucho más efectiva. Hay dietas con una cantidad mínima de azúcares que el paciente se siente sumamente energetizado por la energía que proviene de esta grasa, que llega a ser mucho más efectiva. Ahora, fíjense muy bien, y bueno, no hablar de los cuerpos cetónicos, ¿verdad? Que cambian completamente el metabolismo. En algunos pacientes los cuerpos cetónicos son terribles, pero algunas veces en pacientes son bastante tolerables. La siguiente diapositiva, de favor. Ahora, aquí viene, no sé si alcanzan a ver bien la imagen, aquí representa una dieta de 50-60% de hidratos de carbono. Aquí fue donde hice un cambio de mentalidad a la hora de yo hacer mis dietas. Fíjense muy bien, doctores, este es una dieta o un paciente cuando está entre un periodo interdigestivo, entre el desayuno y la comida, entre la comida y la cena. Fíjense muy bien, en ese periodo de ayuno, nuevamente se libera glucagón, junto con un poco de cortisol, pero fíjense muy bien, sigue el mismo proceso, proteínas de la dieta se transforman en aminoácidos, el proceso gluconeogénico, y fíjense muy bien, va a traer como consecuencia una elevación de hidratos de carbono. Entonces aquí ya tenemos dos fuentes de hidrato de carbono, los del alimento, que es el 50-60%, y además de los que provienen de los aminoácidos glucogénicos. Sin embargo, esto va a traer como consecuencia esta doble carga, doctores, que haya una pequeña hiperglucemia. Y esa pequeña hiperglucemia, o dependiendo de lo que le den al paciente, va a favorecer la lipogénesis, va a favorecer que mi paciente gane peso y va a traer como consecuencia una inhibición de la lipólisis. Esta es una de las razones, doctores, por qué a veces las dietas que son 50, 30, 20 y unas cantidades pequeñas, bien sufridas, bien matadas, y llega un punto que pierden acción. ¿Por qué? Porque obtenemos dos fuentes energéticas o dos fuentes de glucosa en el mismo momento en que comemos. Y eso hace que, doctor, ¿por qué comí poco y no bajo de peso? Doctor, ¿por qué comí poco o como poco y la glucosa no se baja? Y esto es principalmente, doctores, porque nos olvidamos de dónde y por dónde se van los alimentos y los efectos que nos lo produce. Ahora, todo esto se los comento, doctores. ¿Pueden regresar tantito a la diapositiva anterior, de favor? Normalmente ha sido plática de debate, de discusión, de polémica, el uso, por ejemplo, de dietas cetogénicas, el uso de dietas hiperproteicas. Ojo, estamos hablando de pacientes sumamente difíciles, de muy difícil control. ¿Qué es mejor? Yo siempre les he dicho a mis pacientes, mire, señores, señoras, el problema de la obesidad es una guerra que debemos ir con todo.
Ahora yo les hago, ustedes en su mente imagínense si estuviéramos ahorita en una guerra. Si estuviéramos ahí, no nos interesaría si vamos a comer o no, si nos vamos a lavar las manos o no, si vamos a tener un lugar donde dormir o no. Simplemente nos interesa sobrevivir ese día. Ahora, cuando tenemos un paciente enfrente, cuando las normas ya no nos están ayudando, cuando las guías ya no nos funcionan, cuando les quitamos lo más posible de sodio para que no retenga agua, cuando bajamos los niveles de grasa y no baja, cuando el paciente incorpora ejercicio y no baja, aquí lo que nos interesa mucho, doctores, es principalmente, doctores, que el paciente baje. Porque si el paciente hoy en día no baja, es un paciente que se desanima, y no crean que se va a buscar otro médico, otro nutriólogo para ver quién le da una dieta más rica, no. Se va desanimado y se espera otro año a subir más de peso en espera de poderse volver a motivar y encontrar un médico que le solucione el problema. Entonces, bueno, yo les hago una invitación a que no le tengan miedo. No quiero decir que los usen, sino que no le tengan miedo al uso de este tipo de dietas. Hay muchas cosas que se manejan alrededor de ellas, hay muchas cosas buenas, hay muchas cosas malas. Yo honestamente, muchos artículos hablan que solo el 30% de los artículos tienen un efecto positivo estas dietas. Pues yo por ese 30% se las he llegado a dar a los pacientes y en automático cambia su motivación, cambia todo su alegría por el tratamiento. Voy a pasar un poquito más rápido a las diapositivas. Adelante, de favor. Hay algo que es la siguiente, de favor. Hay algo muy importante que también quiero compartirles, es que hoy en día, doctores, aún los delgados tienen un gran riesgo de sufrir enfermedades. Hoy en día también se debe poner un apartado sobre los delgados metabólicamente obesos. ¿Qué quiere decir? Pacientes delgados que comen de todo y no suben, pacientes deportistas que comen de todo y hacen ejercicio y queman todo y no suben, son para mí una bomba de tiempo. Son los primeros diabéticos, hipertensos, con triglicéridos que en su juventud hicieron ejercicio, a los 30 años pelas, debutaron con alguna enfermedad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo mi capacidad de subir de peso o mi capacidad quemadora en el ejercicio que el desgaste pancreático o hepático que se genera por tanta cochinada que se comen, con la conciencia de que como estoy delgado estoy sano. Algo muy importante, doctores, la siguiente, de favor. Bueno, es la grasa visceral. Sabemos que la grasa visceral, entre otras cosas, que ahorita vamos a ver, la grasa visceral, doctores, es la más peligrosa. Podríamos tener pacientes con un montón de grasa subcutánea y, bueno, por poner un ejemplo, no se van a morir de diabetes ni de hipertensión, pero puedo tener un paciente en peso ideal, peso adecuado, peso saludable, porcentaje de grasa, pero con tantita grasa visceral, y tiene mayor riesgo que una paciente con mucha grasa subcutánea. Vamos a adelantar esto, de favor. Fíjense muy bien, esta grasa visceral se debe a varias cosas, doctores. En primera, tiene una capacidad lipolítica mucho mayor que la grasa subcutánea. Esto se debe principalmente a que el adipocito es pequeño y no tiene tanta capacidad de almacenaje. Tiene más vascularización y tiene más inervación por el sistema nervioso simpático. Entonces está constantemente saliendo y entrando ácidos grasos, y esto va a traer como consecuencia el hígado. El hígado es el que va a resentir toda esa carga de lípidos y va a traer como consecuencia un deterioro metabólico. Entre otras cosas, quería hablar también un poquito del cortisol. Pero miren, estos 4 elementos son 4 puntos que yo me enfrento seguido cuando atiendo a pacientes delgados con un riesgo cardiovascular. Uno es ser delgado deportista, ya lo comentamos por qué. Que tengan grasa visceral, ustedes les ponen un saquito y se ven delgados, se ven muy bien. Quítenle la playerita y se le ve barriguita. Esa barriguita es más peligrosa que 20 kilos de grasa subcutánea, ¿sí? La otra situación, puede que el paciente esté delgado y no tenga grasa visceral, pero doctores, con que tenga un nivel de glucosa, un nivel de triglicéridos, un nivel 1, ya el metabolismo, acuérdense que ya está mal, ¿sí? No, pero es que nada más son 3 niveles, no importa, aquí no importa. Acuérdense que para que la sangre se afecte, se dañe, las células debieron haberse enlentecido, se debieron haber enfermado. Para que se eleve 1 es que quiere decir que ya el metabolismo está desvielado. Entonces es difícil otra vez regresarlo a la normalidad.
Por eso, si ustedes se detectan 1 o 2 niveles arriba, a bajarlos inmediatamente. Y número 4, doctores, es el metabolismo ahorrador. ¿Qué quiere decir? Le doy una dieta con una capacidad termogénica más o menos, tranquila o fuerte, y el paciente pierde peso pero no pierde grasa. Ese también es un problema. Pacientes que se someten a dieta y que pierden peso pero lo que pierden es músculo y agua. Les damos otra dieta con dietas glucogénicas para que incrementen su masa muscular, energía muscular, siguen perdiendo músculo o energía muscular. Es un problema, doctores, donde imagínense que el paciente tenga 20, 25 años y diga, bueno, pues estoy joven. A los 35 es cuando va a debutar, ¡pum!, todos estos problemas. Entonces imagínense este joven que no quema grasa y que tenga 30, luego 40 años, una diabetes, una hipertensión. Imagínense una enfermedad más un metabolismo ahorrador, ese paciente se complica inmediatamente, ¿no? Entonces es algo que debemos de tener en cuenta, doctores, en sus consultorios, los que les apasione lo del metabolismo, lo de la obesidad, ya no deben de pesar a sus pacientes con esas básculas de pesitas, ¿verdad? Ahora tienen que renovarse, invertir y comprar básculas de bioimpedancia. En Climeva, digo yo, haciendo un pequeño comercial, me gustaría, si en algún momento voy a poner mi teléfono, si ustedes quieren ir a conocer las básculas, quieren subirse a las básculas para saber su condición, con todo gusto, las puertas están abiertas para todos ustedes. Entonces, bueno, la siguiente, de favor. Ahora, rápidamente, 5 minutitos, doctores. Estas fotografías han sido de programas nutricionales que hemos hecho en algunas partes de México. Normalmente son a sitios donde hay pobreza. Y algunas fotos son repetidas, pero porque hemos ido muchas veces. Pero fíjense muy bien, cuando nosotros nos planeamos ir a un lugar, preguntamos qué comen, qué hay, la solvencia económica y todo, y bueno, todo está cañón, ¿no? Solamente comen nopales, frijoles y eso muy carentemente. Solo para la coca sí alcanza. Entonces fíjense muy bien, doctores, cuando yo empecé a estudiar esta situación, yo veía que los pacientes no bajaban de peso, no bajaban sus niveles de colesterol, azúcar, nada. Y yo dije, pues mi trabajo entonces, ¿dónde está quedando? Y el de todo mi equipo, ¿no? Entonces, yo me di cuenta de algo muy importante y se los hago a ustedes como en forma de pregunta. ¿Qué será peor, doctores? ¿Ser pobre o ser enfermo? Las dos, ¿no? Pero fíjense muy bien. Cuando uno tiene dinero o solvencia económica, puede pagar sus enfermedades. Pero en estos lugares, la pobreza ni siquiera les permite para alimentarse. Vimos esta situación y lo que hicimos, fuimos con varias empresas responsables para que nos dieran apoyo. Y bueno, estuvimos llevando apoyo, ropa, juguetes nuevos, limpios. Y después de vernos, doctor, qué bueno que vino y todo el equipo y todo, ahora nos veían por interés. Con todo respeto, porque amo a esta gente, pero la gente aledaña nos veía ahora por interés. Doctor, ¿y por qué no nos trajeron esto? Uf, salió peor, salíamos casi peleados. Entonces quiere decir que el esfuerzo que hicimos no fue tan victorioso, tan exitoso. El llevar provisiones tampoco es tan exitoso porque hacemos a la gente un poquito como que pasiva, ¿no? Yo se los dije hace rato, doctores, alguno de ustedes se tiene que levantar como alguien que en estos próximos 10 años tenga que cambiar la historia de México. ¿Se puede? Sí se puede. Y no por causa del gobierno, no por causa de los programas, sino se tienen que levantar hoy en día médicos con un perfil empresarial. Eso sí. Algo con todo respeto, ustedes saben que amo a todos mis maestros, a todos ustedes, pero los médicos estamos acostumbrados a especializarnos y a especializarnos. Pero un verdadero empresario aprende a diversificarse. Algo bien importante, todos los que ya tienen una subespecialización, qué bien. Los que aún están en el proceso, busquen esa subespecialización. Pero de aquí a la marcha en que se van graduando, titulan y se lanzan a la cuestión profesional, inviertan en su capacidad y aprendizaje empresarial. Ustedes en su consultorio, ustedes en su clínica, en su hospital, no van a mejorar, y eso se lo digo honestamente, porque yo lo he vivido con todos estos, no he logrado mejorar las cifras de diabetes, hipertensión, no lo he logrado. Ahorita Climeva está desarrollando un proyecto empresarial para cada uno de estos pueblos donde les vamos a generar su página de internet, su proyecto, su plan de negocios, su sistema, la inversión económica. Yo nada de eso voy a poner. Estamos buscando esa red
para que en cada pueblito de Guanajuato, de Puebla, del Estado de México, puedan tener su propia empresa, que pueda solventar sus propios medicamentos y que pueda servir para un bien común. Es difícil porque llevamos un año que no vamos a estos lugares, pero esperamos ir en un año más, pero con un impacto mucho más real. Algo que les deje dinero y algo que les deje, sobre todo, mucho más calidad de vida. Normalmente Climeva, junto con el grupo Climeva, estamos desarrollando una asesoría empresarial. Todo proyecto representa mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero si ustedes han tenido alguna inquietud por desarrollar algo empresarial, además de sus especialidades, de favor cuenten conmigo, cuenten con lo que nosotros hemos logrado, lo podemos compartir con ustedes, enseñarles para que puedan navegar en esa esfera, que es la que hoy en día México necesita, empresarios y médicos con una iniciativa emprendedora. Muchas gracias. Creo que esta semana hemos vivido cosas de la nutrición, ya ven que la OMS dice que la carne nos produce cáncer, ¿no? Y salió también la cápsula de ejercicio. La Universidad Europea Americana dice que no haga ejercicio, tomen una cápsula que con eso va a hacer su ejercicio. ¿Algún comentario, pregunta? ¿Quedó claro? Regresar a nuestra bioquímica. Y como dice, la mascota se parece a su dueño. Cambiémosle, la que come se parece a su dueño. El cortisol en relación al ayuno. Hay tres cosas que les van a hacer que incrementen de peso, aún haciendo dieta, aún haciendo ejercicio. Número 1, el ayuno. Número 2, el estrés, aunque sea leve, pero constante. Y número 3, las desveladas. Entonces son tres cosas bien que nos van a incrementar, nos van a predisponer a un riesgo de desarrollar obesidad. Pero fíjense muy bien. Si yo les digo ahorita, ya no se estresen y váyanse ahorita ya, no. Si les digo, duérmanse y dejen de estrés, pues no. Lo único que es modificable, y como yo les decía, la obesidad es una guerra, es una batalla. Entonces, ahí sí, el único modificable que no le afecta en todos sus compromisos y que hace que el cortisol y que la reversión de todas las hormonas contrarreguladoras de la insulina se eleven, es alimentándose. ¿Qué tipo de alimentos? Honestamente, yo no le tengo ningún pavor a los carbohidratos, al contrario, cuando tenemos pacientes de alto rendimiento, lo que más necesitan, y lo damos seguros, ¿no? Pero llega un punto que necesitamos consumir alimentos con mayor termogenicidad. Por ejemplo, proteína, sobre todo en las noches, proteína, no, soy enemigo completamente de dar fruta en las noches. Carbohidratos, soy enemigo. ¿Por qué? Porque la glucosa de la noche más la glucosa que se eleva en la madrugada de 3 a 6, ese paciente se diabetiza de una manera parcial o muy pequeño tiempo todos los días, predisponiendo a la diabetes. Entonces yo le recomiendo alimentos bajos, alimentos altamente termogénicos, proteína y alimentos que tengan un bajo índice glucémico. Una ensalada tal vez, ¿verdad? Podría ser. Y solo así podríamos revertir todo ese proceso metabólico que nos predispone a obesidad. Gracias. Otra pregunta. De hecho, nosotros en algún tiempo en nutrición hicimos un estudio en el que en los clientes, con respecto al estrés metabólico que tiene, el estrés metabólico. El estrés metabólico te hace que hagas un poco de resistencia insulínica que por las mañanas, a pesar de que tienes ayunos prolongados, tienes glucosas altas. Y eso es secundario a todo el estrés metabólico que estamos constantemente sometidos. Así es. Y es una de las partes que, como dices, nos aumenta mucho de peso por la resistencia a la insulina. Y aparte, el tipo de dieta que llevamos, los tiempos largos prolongados de ayuno. Así es, y sobre todo, algo bien importante, que el cortisol juega un papel importantísimo. En la región de la grasa visceral hay una elevación de la enzima, la 11 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, que eso hace que los pacientes tengan una elevación terriblemente alta en estos episodios de estrés, y eso también nos predispone a desarrollar diabetes, a desarrollar obesidad y sobre todo resistencia a la insulina por la capacidad lipolítica que manda a nivel del hígado, ¿no? Vaya, estamos en una guerra, doctores, tenemos que
no ir en contra de las autoridades, pero sí tenemos que esforzarnos por alimentarnos en horarios específicos. Y bueno, como se los dije, no nos interesa si nos vamos a lavar las manos, si vamos a tener media hora de comida, no. Yo he tenido pacientes, un grupo de pacientes que yo más o menos he tenido con una dificultad para bajar de peso, son entre 18 y 22 años, universitarias, que andan de aquí para allá, para allá, para allá, y no bajan y están súper bien, pero están sometidos a mucho estrés. Y llega un punto que empiezan a bajar y les digo, oye, pues ¿qué hiciste? ¿Qué cambio pasó? Doctor, es que de un salón a otro salón agarré el pollo y me lo comí así. Y digo, qué bueno, o sea, al final de cuentas no te supo bien, no te cayó bien al estómago, pero a nivel termogénico hizo trabajar nuestro metabolismo. Entonces llega un punto que ahí lléguense a una porción proteica, que es lo que más, bueno, si tienen todos un metabolismo saludable, pues inténtenlo y van a prevenir muchas enfermedades. Bueno, pues muchas gracias, le damos el corazón por parte de las autoridades. Gracias.